Quiero aprovechar al máximo a Ramiro Marra, ya se está preparando Luis Majul y aquí a María Castiglione porque, a ver, cierra la semana, la economía, ¿cómo te va, Ramiro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Caputo dice que el hecho que vuelvan los créditos hipotecarios está hablando de algo imposible de creer en 5 meses. Bueno, es parte de la estrategia del equipo económico que empieza a bajar la tasa de interés y los bancos tienen que buscar oportunidades en el sector privado. Dejan de obligar a los bancos por esa tasa sideral que le pagaban a poner la plata dentro del sector público. Y a partir de así empiezas a reactivar la economía. Por eso lo de los créditos hipotecarios esta semana hay que festejarlo porque son la mayoría de los bancos los que ya lo están sacando. A ver, inflación, María, acá a ambos. ¿Este es el mayor éxito? ¿Esto se produce por virtud o por defecto? Porque se habían sobregirado o por la recesión. Mirá los precios, ¿no? Bizcochuelo antes y después, de 3.250 a 2.600. Harina, de 1.300 a 1.235. ¿Qué más? ¿No? En los súper. Esto, nada, a modo de ejemplo. Aceite, antes, 1.649, 1.580. Arroz, 3.170 a 2.850. ¿Qué es esto, María? Yo creo que es... ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Yo creo que es una combinación, pero sobre todo había precios que habían quedado fuera de lo que es el cálculo de mercado. Era muy difícil pronosticar y poder hacer un análisis de a qué precio poner los productos, porque recordemos que hasta hace poco no había stock de muchos productos, estaba cerrada la importación por falta de dólares, no se sabía qué precio se iba a poder reponer la mercadería porque había un dólar ficticio, había un escenario de la mayoría, pensaba que los tipos de cambio financieros iban a aumentar, es decir... O sea que esto no es una regla, se va acomodando asimétricamente. Sí, y lo que estamos viendo nosotros, relevamos los precios prácticamente todos los días y cerramos la primera semana y arrancamos ya con la segunda de mayo, es que ahora no son solo productos aislados, sino que estamos viendo bajas por segunda semana consecutiva en varios capítulos de alimentos, también y más marcado en producto de tocador, o sea que se va generalizando la baja. Exacto, y también electrodomésticos electrónicos, ya lo vimos como ya en 3 semanas que vemos baja de todo el conjunto de precios del rubro, ¿no? Que eso es bastante relevante, mucho más marcado, ¿no? Perdón, porque recién haces una pregunta. Esto no es el mayor logro, es el mayor beneficio. Bien. Yo creo, porque eso es para la gente. Bien. ¿Por qué? Porque muchas veces decían, bueno, ¿qué es esto del superávit fiscal? Es esto las consecuencias. Se puede bajar la inflación a partir de tener superávit fiscal, que ese es el mayor logro. Ahora digo, logro, desde el punto de vista del logro político, ¿cómo se justifica el aguante de la gente y la fe y la expectativa? Me parece que uno de los indicadores es si te bajan los precios, la gente entiende algo, digamos, de que algo positivo al menos está pasando. Sí, están subiendo menos, lo aclaro por las dudas porque no queremos vender tampoco falsa expectativa. Sí, no hay subiendo deflación. menos, estamos hablando no es deflación. No es deflación, pero sí estamos viendo que está cambiando el rumbo. Estamos acostumbrados a que la inflación cada vez sea mayor y ahora vemos que la inflación cada vez es menor. Quiere decir que empezamos a tener un poco de expectativas. Ahora, discusión de los economistas que se va extendiendo. Hay cepo para largo. Hoy está la nota de Bonelli. Hay Julián Josovich, dice, el mercado está viendo una salida del cepo recién para 2025. Lo importante es que la salida sea ordenada. Después, obviamente, todos queremos que sea lo antes posible. Pero si hacemos una salida desordenada, vamos a tener las consecuencias que ya tuvimos anteriormente. Por eso lo importante es el orden, los tiempos, obviamente, todos estamos muy ansiosos, pero como sabemos que el equipo económico está teniendo logros y nos están dando beneficios, tampoco hay que acelerar tanto el proceso. El presidente dice que hablar de dólar atrasado no es real, es no entender el proceso. ¿Qué decís, María? Yo creo que es una discusión que hay siempre en Argentina y me parece que acá el gran dilema, digamos, es pensar que podemos manejar el tipo de cambio real, es decir, la mezcla de tipo de cambio nominal e inflación, que es lo que importa, ¿no? El poder de compra. Y ahí es donde la erramos, digamos, porque pensar en hacer saltar el tipo de cambio, un ajuste fuerte, en realidad no es una solución. ¿Coincidís con Ramiro? ¿La prudencia manda? A mí me parece que es positivo, que es importante siempre que en paralelo, por un lado, se vaya a bajar, veamos resultados en que baje la inflación, pero por otro lado, que el balance del Banco Central se vaya arreglando, corrigiendo, porque arrancó con un Banco Central quebrado, ¿no? Con 11.500 millones de dólares negativo en reservas, pero también una cantidad de pasivos gigantesco, ¿no? Los pesos retenidos de déficit pasados, ¿no? No es solamente tener equilibrio fiscal, que es lo que se logró también, sino arreglar los déficits pasados que te dejaron esos pasivos en el Banco Central. Habían demasiados pesos que obviamente si uno sale del cepo siempre está el riesgo de que esto genere un
cimbronazo que la verdad que obviamente en un momento donde se está construyendo la expectativa de baja inflación, se están ordenando precios relativos, puede ser un retroceso que en este contexto de tanta pobreza, donde los salarios están queriendo empardarle a la inflación, digamos, no sería algo bueno, ¿no? Cortito, Ramiro. Seguridad jurídica por el tema de la negociación con las energéticas, con la petrolera, los bonos, el BOP real. ¿Está en riesgo la mirada de la seguridad jurídica de la Argentina? Al revés, a partir de la discusión de la ley bases, lo que estamos generando es seguridad jurídica de largo plazo. Lamentablemente tenemos consecuencias de lo que se viene haciendo en los últimos 20 años. Pero lo que está haciendo con la ley bases es sacando todas esas regulaciones que lo que hacían era generar una incertidumbre enorme en una cantidad de inversores que no podían venir a la Argentina porque no sabían cómo después podían salir. Ya se viene Luis Majul, equipazo y programón en el día de hoy. Dale. Bienvenido Luis Majul. Buenas noches, noche muy caliente. Tenemos información exclusiva que probablemente te pueda ayudar a entender por qué se produjo el accidente, uno de los accidentes más graves, por suerte sin víctimas, desde la tragedia de Once. Buenas noches a todos. ¿Empezamos? La pregunta es, ¿qué falló? La misma pregunta que se hace La Nación y su equipo de a fondo para entender qué fue lo que sucedió. Y además de eso, vamos a responder ahora mismo todas las alertas que ignoraron los que tenían que controlar este tipo de cosas. Y después les vamos a contar en detalles quiénes controlan los trenes hoy. No es el gobierno de Milei. De ninguna manera, ¿eh? Efectivamente, es gente de Sergio Tomás Massa. Pero empezamos a analizar qué fue lo que falló, si te parece Pablo, si te parece Esteban, si te parece Camila, Seferino Reato. Buenas noches. Sí, hay una concatenación de errores humanos, todo indica, esa es la principal hipótesis, a raíz de algo histórico que nadie advirtió. Se roban los cables se roban de hace muchísimos años, se hacen asados con los cables, se prenden fuego, se quema el plástico para vender el cobre vale cada vez más caro, y nadie advirtió que faltaba ese sistema de señalización electrónica. Hace por lo menos más de 10 días, nadie lo advirtió, y si lo advirtieron, no lo cambiaron. No, pasa en ese lugar, me inclino me inclino por lo segundo, por lo menos de lo que deduzco de lo que nos dijo hace un ratito el secretario de Transporte Franco Mojeta. Ya estaban, es más, Maturano dice que hacía 10 días tenían advertencia de que se habían robado los cables. Muy preocupado no estaba Maturano, porque después estaba comiendo un asadito. Pero pusieron en funcionamiento un sistema alternativo, que eso es lo que asusta más. Bastante precario. Muy precario. Empezamos a analizar que se usa en diferentes lugares, aparentemente. Exactamente. Para la gente que se lo perdió y para actualizar la información, ¿qué se supone que falló? Vamos. ¿Fue un error humano o una cadena de irresponsabilidades? O ambas. O ambas. Error humano y además cadena de irresponsabilidades. ¿Qué falló? Empecemos a desarrollar. La locomotora y el furgón estaban detenidos en el medio del puente. No sé hace cuánto tiempo, pero estaban detenidos. O en el ingreso del puente. Todavía no está claro. Una de las presunciones, esto lo va a tener que determinar la justicia, Arcolini tiene el expediente. Una de las presunciones es que la locomotora embistente, con los 7 vagones detrás, desplaza 200 metros a la locomotora detenida con el furgón, producto del impacto. Esta es una de las hipótesis que tiene Trenes Argentinos. Hay que ver si es así. De ser así, quizás esa formación estaba en el inicio del puente y no en el final, donde aparece. Lo que pasa es que hay una curva muy amplia antes, en la cual el maquinista, el conductor, el motorman, no puede advertirlo. Por eso que hace caso a la señal que le dice, ¿sí? Tiene la vía liberada. La explicación es de otra manera, lo estoy haciendo así para simplificar. Para que se entienda, pero porque no tiene cómo observar, porque es una curva muy amplia y además son formaciones que no se detienen en 20 metros. O sea, alguien le dio una señal fallida, una señal equívoca, errónea, porque este es el dato que me parece, después habrán... Esa es la primera hipótesis, ¿no? Esa es la primera. Ahora, mira, en el excelente trabajo que hizo el equipo de A Fondo de La Nación, liderado por Nicolás Cassese, está bien planteado qué es lo que está pasando más allá de la información que tenemos nosotros. Atención, Ponelo, por favor. ¿Qué falló en el choque de trenes?
El tren de pasajeros que avanzaba con una autorización escrita entregada en retiro, esto está confirmado, el tren de pasajeros que avanzaba con una autorización escrita entregada en retiro no alcanzó a frenar y evitar el impacto. Lo que pasa es que, según explican los especialistas, hay dos controles posteriores a retiro, y en uno de esos dos controles alguien autoriza en forma verbal y o escrita a la circulación de la formación. ¿En cuál de los dos controles a posteriori de retiro? La formación iba de retiro a Pilar. Hay dos controles. Alguien otorga un papel escrito. Sí, Porque el escrito sale de retiro. Sale de retiro con el escrito. Esto es lo que explicó Mojeta, ¿no? Mojeta, sí, sí. Y cuando llega a Ocampo... Ocampo y Palermo son Ocampo y Palermo necesitan como una ratificación. Y esa ratificación aparentemente se hace por handy. Es verdad. Exactamente, por handy. Y aparentemente, según la Junta del Transporte, que hizo una investigación preliminar, es confusa o no es precisa o no tiene la certidumbre que debería tener para una comunicación irradiada. Esta es una de las dudas. Yo hablé con un montón de gente durante el transcurso del día. La inmensa mayoría corre la responsabilidad de los conductores o del conductor de la formación, que además increíblemente resultó ileso. Bueno, ¿sí? Insisto, esta es la primera hipótesis, sí. ¿No? Ya seguimos repasando con preguntas y respuestas, pero hay una información que tiene que ver con esto mismo. Urgente. La información concreta dice, mañana se va a realizar la remoción de las formaciones que colisionaron en la línea San Martín. Sí, correcto. Trenes Argentinos comunica que los trabajos de remoción de las formaciones afectadas por la colisión que se produjo esta mañana podrán comenzar durante la jornada del sábado. Ahora mismo la policía científica, me estaba escribiendo Esteban antes de llegar acá, está realizando las pericias judiciales pertinentes. Después de eso, es necesario instrumentar una serie de procedimientos de seguridad operacional. Recuerdan que la causa por el incidente se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 11, a cargo del doctor Julián Ercolini y del fiscal Rívolo. El fiscal Rívolo, que fue otro de los que investigó la tragedia de 11, cuando el juez Claudio Bonadío consiguió las condenas de ese tremendo, yo le digo tragedia, pero más que tragedia hay que decir masacre. Sí, por lo que tengo entendido, a ver, recién lo hablamos con Pablo fuera del aire, obviamente nosotros no somos especialistas en esto, pero hemos juntado un montón de información y hablado con muchas personas en el transcurso del día. Trenes Argentinos posee una grúa que se llama, voy a decir, TAC-RAF. TAC-RAF. ¿Una grúa? Es una grúa que va sobre, que va sobre las vías, es decir, sobre el tendido férreo, y esa misma grúa eleva la formación descarrilada y la pone en los rieles. Ella es una de las grúas que se usan para sacar estas formaciones luego de algún siniestro. Ahora hay otra grúa, que es la que estamos viendo, que se cree que va a remover la formación desde la avenida Figueroa Alcorta y no desde el tendido férreo. ¿Se entiende la diferencia? Perfectamente. ¿No? ¿Por qué? Porque el puente es un puente, si bien es semiabierto, por encima está cerrado, tiene una suerte de travesaño. Sí, un travesaño, perfectamente. Bueno, entonces, entiendo, yo lo estaba viendo a Pablo y a Eduardo Feynman, que se informó que se va a remover con esta grúa. Va a ser mañana en la mañana, quizás se haga desde el ferrocarril, no lo tengo claro. Tren Argentino nunca lo especificó esto, lo debería hacer. Perfectamente. ¿Se entendió la diferencia o no? Sí, perfectamente. De nuevo, ¿qué falló? Y hay dos hipótesis, para que te aclares aún más vos que estás viendo nuestro programa. El robo de cables del sistema de señalamiento o una falla en la modulación de las estaciones, esto significa en la comunicación del tren de pasajeros para habilitar la circulación. Sí. Luis, perdóname, son las dos cosas. ¿Se robaron los cables? Sí. ¿Funcionaba el sistema electrónico de señalamiento? No. ¿Y la comunicación fue confusa? Todo indica que sí, que es una conjunción de ambas cosas, no es una o la otra, no es excluyente, aparentemente son las dos cuestiones. Insisto, esto recién arranca la investigación. Hasta Maturano hoy habló de una falla humana. Esto hay que tener en cuenta también. Acá puede haber internas, porque algunos dicen que la fraternidad maneja a los choferes, a los maquinistas, y la Unión Ferroviaria maneja a los auxiliares. Es decir, también hay interpretaciones de todo tipo.